Muy buenos días, amados y amadas de Dios. Como siempre les digo, es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes, llena del gozo y de la plenitud de nuestro Padre Celestial. Yo digo, a pesar de todas las cosas que hemos pasado, porque ya sabemos que estamos pasando por momentos bastante difíciles con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Para mí ha sido esto muy difícil. He llorado bastante y pidiéndole a Dios sobre todo que ayude pues a todas esas personas que han perdido sus familiares y que le puedan rescatar a aquellas que han quedado debajo de esos escombros. Y les digo que cuando uno está pegado del Señor, yo no sé si es que uno le duele más o uno se acuerda de cuando Jesucristo lo golpearon, lo masacraron y uno dice, Señor, por favor, salva a aquellas personas, sánalas, sácalas de allí. Pero bueno, el Señor sabe por qué suceden las cosas, no vamos a echarles la culpa a nadie, pero el Señor sabe por qué suceden las cosas. Así que lo que les insto es a seguir orando, a seguir perseverando por todas las cosas que están pasando en este mundo. Hola Juan, Dios te bendiga. Y así que los insto para que continuemos en oración a Dios por todas estas almas, bueno, por las personas que quedaron vivas, por los familiares, porque ya sabemos que una vez que, como dice la palabra de Dios, que morimos una sola vez. Y bueno, y ya nos vamos de acuerdo a lo que hayamos, no solamente a lo que hayamos hecho, sino a la fe que nosotros podamos tener en el Señor. Y yo le pido a Dios que muchas, o la mayoría, o todas las personas haber aceptado al Señor como su único y personal Salvador, para que cuando nosotros nos vayamos o venga el Señor a buscar su iglesia, podamos estar juntos en el nombre de Jesús y pedir pues sabiduría e inteligencia para las personas que están vivas, que quedamos vivas, para seguir adelante en el camino de Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para poner esto en las manos de Dios, esta reflexión que les traigo en esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Yo te pido en este momento que sea tu Espíritu Santo, Señor mío, que me guíe a toda verdad y que lo que yo vaya a decir, Señor mío, todo lo que salga por mi boca, Padre, sea palabra tuya, Señor. Que yo hable con denuedo tu palabra, Señor, y que esta palabra caiga en el corazón de muchas personas que aún no te conocen, Señor, porque tú eres nuestro único personal y el único Salvador, Señor, el único médico por excelencia. Tú eres todo, tú eres suficiente, Señor. Señor, bendícenos, Señor mío, bendice a todas las personas que se están congregando, que se están reuniendo en este momento aquí, Señor, y las que se van a agregar más tarde, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos a hablar sobre el libro de los Hebreos. Saben que eso es una carta, pero realmente no se sabe con exactitud quién fue que la escribió, porque la Biblia no identifica realmente el autor de los Hebreos, y a lo largo de la historia se ha sugerido que pudo haber sido Pablo de Tarso, pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido Apolo, pudo haber sido a otro líder de la iglesia primitiva. O sea, no se puede afirmar ciertamente con certeza quién la escribió. Pero pensemos, ¿a quién fue dirigida esa carta? Esa carta fue dirigida a quienes, a los cristianos de origen judío que estaban enfrentando problemas, que estaban enfrentando persecución, tentaciones de abandonar completamente su fe para volver a las prácticas del judaísmo. Pero el autor de esta carta los está animando a seguir adelante, a permanecer en su fe, a estar firme con Cristo, como nosotros tenemos que hacerlo también, permanecer firme en el Señor. Entonces, las enseñanzas principales de este libro, ¿cuáles fueron? Que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento.
que su sacrificio fue suficiente para el perdón de tus pecados, de mis pecados, y que Él es el único mediador entre nosotros, los seres humanos, y nuestro Padre Celestial. No hay otro mediador. O sea, no se pongan a estar pidiéndole a más nadie, por favor. Solamente a Jesucristo, que es el único, el Hijo de Él, el único mediador. Y que la fe verdadera produce ¿qué? Perseverancia. Nosotros tenemos que ser perseverantes en creer, en obedecer, en leer su palabra, en congregarnos, en obedecer la palabra de Dios. Los creyentes son llamados ¿a qué? Nosotros son llamados ¿a qué? A permanecer fieles a Él, aún en medio de las pruebas, porque nos van a sobrevenir pruebas y nosotros tenemos que estar ¿qué? Fieles a Él. No abandonarlo, no seguir para allá, para acá, o quizás dudar. Sí, nos pueden venir dudas, pero tenemos que permanecer firmes en medio de estas pruebas. Ahora les voy a hablar de la estructura general de cómo está ensamblado este libro de los Hebreos, porque es bastante un poquito medio confusito, pero yo les voy a estar hablando de cómo está estructurado y creo que no voy a poder terminar de hacer la estructura completa del libro de los Hebreos en el día de hoy. Y una de esas estructuras que tiene el libro de los Hebreos es que Cristo es superior a los profetas. Y vamos a leer por qué Cristo es superior a los profetas y lo vamos a ver en Hebreos 1 del 1 al 8. Y dice así: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Eso es el Señor, ese es Cristo. Cristo, que es superior a los profetas. Como dice, antes Dios habló por medio de muchos profetas, pero Jesús es la revelación cumplida de nuestro Dios, del Todopoderoso, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice también que Cristo es superior a los ángeles. Y es cierto, los judíos tenían gran respeto ¿por quién? Por los ángeles. Pero el autor demuestra que los ángeles más bien le servían a Jesucristo. Y Jesucristo es el que reina, no los ángeles. Los ángeles mismos son los que sirven al Señor. Los ángeles son los que adoran al Señor. No son superiores a Cristo. Lo otro es que Cristo es superior a Moisés. Y eso lo podemos ver en Hebreos 3, 1 al 6. Vamos a ver que dice que Cristo es superior a Moisés. En el nombre de Jesús. Dice aquí, del 1 al 6, dice aquí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le designó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa de la casa de que él construyó, porque toda la casa es constituida por algunos, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en todas las cosas, en toda la casa de Dios,
como un criado, para testimonio de los que habrían de anunciar después. Pero Cristo como hijo sobre la casa, cuya casa somos nosotros, si nos retenemos firme hasta el final la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Si nosotros retenemos todo siempre hasta el final, es lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser que sus hijos, los hijos de Dios, porque Moisés fue siervo. Cristo es el hijo sobre la casa de Dios. Debemos aplicarlo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a aplicar esto? Dice la palabra de Dios que no endurezcáis vuestro corazón cuando te hablen de Dios, de Jesucristo. No endurezcáis vuestro corazón como lo hizo Israel en el desierto, porque Israel endureció su corazón. Y el autor del libro de los Hebreos exhorta muy bien, con mucha claridad a los creyentes, y para poner su atención en Jesucristo, a quien él llama que apóstol, sumo sacerdote de nuestra fe. Eso lo hace el autor y es cierto. Luego él compara a quién, a Jesucristo con Moisés. Moisés fue un siervo muy fiel también de la casa de Dios. Jesucristo también fue fiel, pero fue como el hijo, fue como superior, como hijo de Dios de esa casa, porque nosotros somos la casa de Dios y Él mora ¿dónde? En nosotros. Así como quien construye una casa y tiene más honra que la casa misma, que es Cristo, tiene mayor gloria que Moisés, porque la casa fue construida por Dios, pero el Señor Jesucristo lo tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestra alma. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, por esa causa, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, dejar la incredulidad ya y la desobediencia que hemos tenido, porque el pueblo de Israel desobedeció a Dios, no escuchó la voz de Dios, no confiaron plenamente en Él. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron, hicieron imágenes de talla, hicieron de todo. No pudieron entrar aquí a la tierra prometida, como el Señor le llamó, esa tierra de reposo, como el autor le dice, a la tierra de reposo. Así como se los dijo anteriormente, el autor le dice a los creyentes muy claro, no endurezcáis vuestro corazón cuando Dios te habla. Anímense, buscamos el uno con el otro de animarnos, nosotros como hijos de Dios, cada día, no un momento, no cuando tú estés triste o cuando estés alegre. Todos los días animemos a esas personas que están pasando por desierto, esas personas que, mira, que de repente no tienes un acercamiento con ellas, que tienes tiempo que no las llamas, llámalas, dale una palabra de aliento, porque tú no sabes por dónde están pasando. Evitemos el engaño, evitemos el pecado, no nos apartemos de Dios nunca. Tenemos que perseverar en esa palabra, como lo dice en Hebreos, del 4 al 7. Vamos a hablar ahora del reposo de Dios. El reposo prometido, como se lo prometió Dios a su pueblo, ¿verdad? De entrar en esa tierra que dicen que fluye leche y miel. El Señor se los prometió, pero no pudieron entrar. ¿Por qué? Por la misma desobediencia. Pero existe un reposo también espiritual para quienes creen en la palabra de Dios, para ti, para mí, que somos los que creemos en la palabra de Dios, que es viva, eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Eso lo dice la palabra de Dios, porque esa es la palabra. Cuando a ti te hablan de la palabra de Dios y dice que es cortante más que doble filo, por eso es que cuando a la gente le hablan de la palabra de Dios y lo está cortando, empiezan a
está diciendo cosas que no son. ¿Por qué? Porque no resisten la palabra, porque la palabra penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y por eso es que la gente se revela, porque no le gusta que le digan la verdad. Amén. Amén. Y el Señor Jesucristo, como les dije, es el sumo sacerdote, como lo dice en Hebreos 4:7. Hebreos 4:7 lo dice muy clarito. Vamos a leer acá. Hebreos 4:7 dice: otra vez fija un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como esta predicó, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor, que no endurezcamos nuestro corazón para nada cuando escuchemos la palabra de Dios. Porque el Señor está allí. El reposo lo prometió fue el Señor. Y Jesús también, como sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdote, ¿qué era lo que representaba? Él representaba al pueblo de Jesucristo. O sea, cuando tú y yo, que hubiésemos vivido en el tiempo antiguo y pecábamos, ¿qué teníamos que hacer? Llevar un animalito, ¿verdad? Donde lo sacrificaban. Ellos tenían que entrar en el lugar santo, hacer expiación por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos nuestros pecados y queríamos que eso se revelara, o sea, que nuestras necesidades fueran ya hechas por el sacerdote. Pero fíjense ustedes, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Entró una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, no tuvo pecado. Y Él está delante, sentado a la diestra del Padre. Y Él vive en ti y en mí, y Él vive para siempre. Y Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a ver el sacerdote según Melquisedec. ¿Saben quién es Melquisedec? Melquisedec aparece por primera vez en Génesis del 14, 18 al 20. Melquisedec fue el rey de Salem, fue sacerdote del Dios Altísimo y quien bendijo a Abraham, quien recibió de Abraham el diezmo. Abraham le dio a Melquisedec el diezmo, como dice Génesis 14, ya le voy a leer por aquí. Génesis 14 del 18 al 20. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, como se los acabo de decir, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué bendición, ¿no? Y como Él se expresaba de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, de nuestro Jehová. Qué bello, porque Él es el rey de Salem. Y fíjense ustedes lo que Él hizo, que Él era sacerdote según, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, a quien se lo dijo. Al Señor, al Todopoderoso. El sacerdote es eterno. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Jesús es el sumo sacerdote, el que entró al lugar santo, al lugar santísimo una sola vez. Se rasgó el velo desde arriba, no desde abajo, sino desde arriba, donde se abrió ya no hay otro sacrificio más que tú tienes que hacer por tener la salvación, por llegar a los cielos. Ya el Señor lo hizo. Una vez que murió en la cruz, y cuando murió, que hizo el velo que estaba en el lugar santísimo, se desgarró, se abrió,
desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Y ya no hay otro sacrificio, ya no va a haber expiaciones con ningún animal, porque la sangre del Cordero fue derramada en la cruz. Y ahora hay acceso directo con el Padre. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Y todo esto no dependió del linaje de Abraham ni de la tribu de Leví. Esto se establece por el poder de una vida indestructible y no por una genealogía. No, el Señor no vino así, el Señor vino por medio de nuestro Padre Celestial. Ahora tenemos acceso directo al Padre, tenemos acceso directo a Dios, nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que dice el nuevo pacto, y eso lo vamos a encontrar en Hebreo 8, porque el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. La profecía de Jeremías, dicen, fíjense ustedes lo que dice Jeremías aquí en 31, del 31 al 34. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos su Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Lo que Dios te tiene escrito en tu corazón, en tu mente. Y que resumió esos mandamientos en dos. Amarás a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuáles fueron las promesas? Que Dios escribe su ley en tu corazón y en mi corazón, en mi mente. Y que ahora hay una relación directa, íntima, de Dios contigo, con el Señor Jesucristo. Esa relación tan bella que el Señor nos pone a orar por nosotros, por el pueblo de Dios, por todas las personas que están pasando por momentos difíciles, por las rupturas de los matrimonios, que ahorita está el enemigo rondando por todos los matrimonios tratando de disolverlos. Para que los hijos, bueno, eso lo dice la palabra de Dios, que los hijos contra los padres contra los hijos. Pero tenemos que tener una relación íntima con Dios, porque todas las personas pueden conocer al Señor. Tenemos que ser personas que llevemos el Evangelio, que llevemos su palabra a toda criatura. ¿Por qué? Porque los pecados no son perdonados por el Señor. Cuando tú te arrepientes, tú puedes ser el peor pecador. Inclusive puedes haber matado, hurtado, violado, adulterado, fornicado. Puedes ser alcohólico, puedes ser un homosexual, pero si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a recibir, porque Cristo te ama. Cristo te ama. Lo que no amas es lo que tú estás haciendo, el pecado que está en ti. Pero Cristo te ama porque Él te creó, y todo lo que es creado por Dios debemos de amarlo también nosotros. Debemos de amarlo porque son criaturas de Dios, pero no así el pecado. Jesús establece un nuevo pacto durante la última cena. ¿Se acuerdan la última cena de Jesús cuando Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramará? Se derramará, porque eso fue en la última cena. Con estas palabras Jesús, ¿qué hizo? Presentó su muerte. ¿Cómo qué? Como lo último ya, como el último ya sacrificio, lo último, por medio del cual era el nuevo pacto, que entraría en vigor una vez que Jesucristo muriera, resucitara. Entraría en vigor. ¿Por qué? Porque un pacto no es valedero sino hasta que muere la persona. Y este pacto se hizo
se hizo válido. Y que hizo también un sacrificio perfecto. Porque Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. Como lo dice en el Antiguo Testamento, el que el sacerdote continuamente entraba para cumplir con los oficios del culto. Pero solo el sumo sacerdote entró una sola vez. Ustedes se pueden imaginar, una sola vez entró Jesucristo, el cual se ofreció a sí mismo por los pecados tuyos, por mis pecados, por los pecados del mundo, por la ignorancia también de muchas personas. Pero eso lo hizo Jesucristo por su amor. Y una vez que Él partió, que ya se fue, que le dijeron los discípulos, no nos dejes solos. ¿Qué dijo Él? No los voy a dejar solos, les voy a dejar mi Espíritu Santo. Y eso es lo que tú tienes, lo que yo tengo como hijo de Dios, el Espíritu de Dios, porque Él está donde, a la diestra del Padre. Y demos gracias a Dios, porque el camino que nos está presentando el Señor es un camino santo, un lugar santo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos ¿qué? Santos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que seamos santos como lo es Él. Y no es que significa que vamos a andar con una aureola, no. Santo significa obedecer al Señor, no hacer las cosas de este mundo, sino que entrar en comunión con Él, entrar en una relación bonita con Él, entre nosotros. Hacerlo, porque Él se entregó completamente. Y fue tanto el amor de Dios que dio a su Hijo. ¿Tú darías a tu hijo para que muriera por el pueblo? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos, pero lo hizo Dios, lo hizo el Padre, el gran Señor, el gran yo soy. Él se entregó a su Hijo para que muriera por ti, por mí. ¿Cómo no he de amarlo? ¿Cómo no he de buscarlo? Cuando Él se entregó a sí mismo y derramó toda su sangre. Y quiero decirle que aquí el único mediador entre nosotros y el Padre se llama Jesucristo. El mediador de un nuevo pacto para que interceda por ti y por mí. Quien hizo la remisión de pecados. Y que por las transgresiones tuyas y mías que había bajo el primer pacto. Él nos llamó para que recibiéramos esta promesa, que Él iba a estar con nosotros toda la vida. Es una herencia eterna, no es momentánea. Es una herencia que comienza desde aquí, desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Desde allí comienza la vida eterna. Entonces mantengámoslas, porque Cristo es suficiente. Es suficiente para siempre, para ti y para mí. Él es suficiente. Este es el único pilar que tenemos nosotros. Y como dice el libro de los Hebreos, que este es uno de los pilares doctrinales. En Hebreos está. Y yo los insto a que sigamos leyendo Hebreos. No he terminado aún, pero para la próxima semana yo les prometo que voy a terminar y voy a hablar aún mucho más del libro de los Hebreos, que ya saben que no se sabe quién fue el que lo escribió, pero sabemos que está allí y que contiene muchas cosas bellas acerca de Jesucristo, acerca de cómo nosotros debemos portarnos. Aquí está la vida y está la muerte. Yo escogí la vida y la vida eterna. Amén. Bueno, bienvenido mi hermano Alexi. Bueno, ya estamos terminando. Yo voy a hacer una oración para entregar ya a nuestro Padre Celestial esta reflexión. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, te doy inmensas gracias, Señor mío, por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, por tu deidad, Señor. Padre, perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a hacer
mejores hijos delante de ti, Señor, que cada día crezca nuestra relación contigo, Padre Santo, Señor, que esa relación contigo crezca cada día, Padre, que seamos mejores hijos en obediencia, Padre Santo, Señor, que podamos llevar tu palabra a toda criatura, Padre, para que todo aquel que no te conozca, Padre Santo, pueda llegar a ser salvo, Padre. Y gracias te doy, Señor mío, por todas tus bendiciones, por todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de todos mis hermanos, Señor, y lo que tienes preparado para todos nosotros, Señor, porque aún no termina. Aún seguimos en este mundo, Señor, peleando la buena batalla. Pero yo sé que tú la vas a pelear por nosotros y nos vas a dar la victoria, Señor. Bendiciones para todos. Los amo mucho y nos vemos el próximo martes. Ya saben que los jueves está la hermana Vanessa Reich y los viernes está la hermana Eunice Fariña. Bendiciones que sobreabunden para todos. Les amo mucho. Amén y amén.